Buenas tardes, les saluda Luis Canela. Los Rockies de Colorado están muy lejos de los líderes de su división y aunque últimamente han sufrido en conseguir victorias, los muchachos se entregan cada noche al 100% en el campo del Estadio Coors. Anoche un gran duelo ante los Cubs de Chicago. Ambas escuadras se midieron la semana pasada con Colorado perdiendo 3 de las 4. Javier Baez conectando un jonrón en la 12ª entrada en su debut en las Grandes Ligas. Chicago superando 6-5 a los Rockies. El dominicano Wellington Castillo también pegó un buenas cercas para los Cachorros, que han ganado 4 de sus últimos 5 partidos. Los dos equipos anotaron una carrera en la 11ª entrada, lo cual extendió el juego. Nolan Arenado batió un cuadrangular. Los Rockies han perdido 5 encuentros seguidos, se encuentran últimos en las Grandes Ligas. Vamos a ver qué es la más acción en el deporte rey. En Cleveland, el dominicano Johnny Cueto ganó su 5ª decisión seguida y los Reds de Cincinnati, beneficiados por una extraña jugada en la que un corredor de Cleveland se confundió con una segunda pelota en el terreno. Vencieron 9-2 a los Indians. Los indios intentaban remontar en el 7º cuando un lanzamiento de calentamiento desde el bullpen de Cincinnati acabó en el terreno. Un doble de Jan Gómez acercó 6-2 a los Indians y David Murphy avanzó a la tercera cuando la pelota lanzada por el relevista Jumbo Díaz rodó hasta la segunda base. Murphy equivocadamente creyó que esa pelota estaba en juego y corrió hacia tercera. Fue puesto out luego que la pelota que sí estaba en juego llegó al guante de Ramón Santiago. El piloto de los Indians, Terry Francona, consultó con los umpires, pero la decisión fue ratificada. En Nueva York, David Price recetó 10 ponches en su primera apertura en Detroit, pero había salido del montículo cuando Alex Ávila batió el jonrón del 12º inning para que los Tigers derrotasen 4-3 a los Yankees, el equipo que enfrentan seguidos a los 3 ganadores del Cy Young en la rotación de Detroit. El lunes vencieron a Max Scherzer y esta noche enfrentan a Justin Verlander. En San Luis, Missouri, John Jay batió un sencillo productor con 2 outs en el 8º inning para romper un empate y conducir a los Cardinals a un triunfo por 3-2 sobre los Red Sox de Boston. Los Cardinals ganaron su tercer partido seguido y el cuarto de los últimos 5. Boston ha perdido 3 consecutivos, mientras que el resto de los golfistas llevaban 2 días preparándose. Tiger Woods acaba de presentarse para una única ronda de prácticas en el club de golf de Valhalla de Louisville, sede hasta el domingo del último grande de la temporada, el campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos. Tiger, que no acaba de recuperarse de una operación de espalda, se ha reservado el derecho a decidir si participará o no en el torneo hasta el último momento, antes del inicio de la competencia mañana jueves. A pesar de la expectación que ha generado el Tigre, la atención y las apuestas siguen centradas en Rory McIlroy, que podría apuntarse su tercera victoria consecutiva, y el español Sergio García se ha colocado entre los 3 mejores de todo el mundo. Muy bien, pues vamos a estar ahí viendo a ver cómo le va a Tiger. Arranca mañana. Muy bien, gracias Luis. Vámonos a un corte, así regresamos.